aquí en tu casa, Señor, siendo tu presencia sobre nuestras vidas. Señor, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos quienes ya están en este lugar para recibir esta palabra fresca a sus corazones, para recibir esa frescura, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, gracias por su presencia. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Señor, gracias por lo que usted va a hacer a través de este tiempo en el cual, Señor, compartiremos su palabra, Señor, siendo guiados por su Espíritu Santo. Carbón encendido, Señor, sobre mis labios, para que pueda, Señor, salir, Señor, de mí esa presencia, Señor, a través de usted, a través de nuestras vidas, siendo usted el canal de bendición, Señor, para cada uno de los que nos están, Señor, mirando también a través, Señor, de esta transmisión. Ahí donde quiera que ellos estén, Señor, llegue su presencia. Y los que estamos aquí en casa, una atmósfera de la gloria de Dios sobre este lugar, abriendo los cielos, derramando de su lluvia sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Señor, gracias por lo que usted hace, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a ese Dios, quien es grande, Él es maravilloso, y Él se mueve y Él se manifiesta como Él quiere. ¿Verdad? Nosotros no limitamos al Señor. A veces, muchas veces queremos decirle cómo hacerlo, pero no, el Señor dice no, es como yo lo quiero hacer. Y el Señor nos sorprende y el Señor hace aún más de lo que nosotros podamos imaginarnos, ¿verdad? Así que el Señor es grande. Ocupa tu lugar, iglesia. En esta mañana estamos muy contentos de estar con ustedes desde las tierras de Jojutla, Morelos, ¿verdad? Tierra caliente, tierra que arde, ¿verdad? Tanto con el solecito, pero también con el fuego del Espíritu Santo. Hemos sido nosotros ahí, ¿verdad? Puestos por el Señor. Y bueno, hasta que el Señor nos quiera mover de ese lugar, vamos a nosotros a hacer lo que Él tenga que hacer a través de nuestra vida. Así que, pues bueno, reciban un saludo de la iglesia cristiana Jesús el Buen Pastor, de las asambleas de Dios. También, ¿verdad? Ahí está mi padre, ahí por 40 años, mi madre también colaborando juntamente con él. Hay un legado, ¿verdad?, que el Señor ha dejado, y nosotros hemos decidido seguir a Cristo y no volver atrás, ¿verdad? Hemos decidido seguirle, hemos decidido atender al llamado que el Señor nos ha dado, porque esto lo hace el Señor a través de nuestra vida, ¿verdad? No es, a lo mejor por ahí tenemos algunas cositas de mamá, de lo que ella venía haciendo, pero el Señor perfecciona ese llamado en nosotros. El Señor es el que hace, ¿verdad?, la perfección en nosotros. Y pues bueno, estamos muy contentos de estar aquí juntamente con los pastores, ¿verdad? Mi tía, mi tío, a cuales amo y aprecio, a la familia también. El día de ayer estuvimos reunidos, y bueno, hoy en la tarde también estaremos reunidos, y es una alegría, ¿verdad? Los González somos alegría, somos regocijo, y estamos llorando y estamos alabando, ¿verdad? Y hacemos de todo, y comiendo, ¿verdad? Eso no se nos quita. Y pues bueno, el Señor así nos hizo, y somos, yo sé que somos amados por el Señor, ¿verdad? Así que el Señor es grande. Gracias, familia pastoral, y a toda la iglesia quienes en esta mañana está congregado en esta hora. ¿Estás listo para recibir la palabra del Señor? Amén, gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, prepárate, porque el Señor tiene algo bueno para ti. Amén. Pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Es lo que tiene el Señor para nosotros. Él derrama de cosas buenas para nosotros. Y bueno, en esta hora quiero que vayas conmigo ahí a Oseas 2:14. Vamos a introducirnos en esta mañana, y voy a hablarte acerca del desierto, ¿verdad? El desierto es privilegiado, que tú pases por un desierto. Siéntete privilegiado por esos desiertos que estás pasando. Y dice la palabra del Señor aquí en Oseas 2:14: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. ¿Verdad? El Señor habla a nuestro corazón, el Señor habla a nuestras vidas, el Señor nos capacita, y el Señor hace grandes cosas en nuestras vidas a través de estos desiertos. ¿Y por qué el corazón, verdad? Porque siempre el Señor tiene que hablar a nuestra vida y tratar en nuestro corazón.
porque en nuestro corazón anidamos muchas cosas, ¿verdad? Se pueden anidar mucho odio, se puede anidar mucho coraje, muchas cosas que no nos hacen a nosotros crecer, muchas cosas que a nosotros nos impiden, ¿verdad? El llevar el servicio en excelencia. Dice aquí en Mateo 4, y ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, lleva a Jesús a un desierto. Y el propósito de este desierto de Jesús era para ser perfeccionados. Y versículos más adelante dice: Jesús principia su ministerio, ¿verdad? Entonces, para comenzar nuestro ministerio, para comenzar lo que el Señor tiene que hacer a través de nuestra vida, tiene que comenzar por un desierto. Tenemos que ser moldeados, tenemos que ser perfeccionados, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, tenemos que cambiar todo de nosotros para que el Señor pueda utilizarnos y para que nosotros podamos ser usados por el Señor. No puedo yo predicar aquí si yo tengo algo en mi corazón. Yo no puedo venir a hablarles a ustedes del amor del Señor si yo no practico el amor. Yo no puedo compartir, ¿verdad?, de lo que el Señor ha hecho en mi vida si yo no he cambiado mi corazón. Para que eso pueda suceder en mi vida, tuvo que haber una metamorfosis en mí. Amén. Tuvo que haber un cambio en mi vida para decirte que ames a tu prójimo, es porque yo amo a mi prójimo. Amén. Para decirte: quita todo odio, quita todo rencor, quita toda amargura, es porque el Señor ha trabajado en mi vida y ha sido quitado todo eso. Amén. En mí. El Señor nos perfecciona y el Señor nos lleva a lugares, ¿verdad? Porque Él perfecciona nuestra vida. Él se encarga de cambiar nuestro corazón. Sabemos que nadie queremos ser procesados. Nadie quiere pasar por esos desiertos. Nadie quiere estar en esos lugares. Pero quiero decirte que cada vez que tú pasas por un proceso, eres atraído por el Señor. Así que dile al Señor: Señor, las veces que tenga que ser procesado no importa, porque yo sé a quién corro. Yo sé quién es el que me responde. Yo sé quién es el que me sustenta. Las veces que sean necesarias, las veces que tengas que ser procesado, dile al Señor: gracias. Gracias, Señor, porque mi corazón es atraído. Señor, mi vida es atraída a ti. Señor, mi mirada regresa a ti. Señor, y mi fe es fortalecida en medio de esos desiertos. Nuestra fe necesita ser fortalecida, iglesia. Como todos ustedes saben, como familia pasamos por un desierto duro, por un desierto difícil, en donde papá enferma, donde todos enfermamos de esta pandemia. Al principio no se sabía qué era, pero después papá empezó a batallar con su oxígeno, ya no podía respirar. Íbamos a hospitales, no nos recibían, nos corrían de todos los hospitales. Era un caos en ese momento porque todo iniciaba. La medicina no sabía qué hacer, los médicos no sabían qué era, si dengue, fiebre tifoidea, algún resfriado, y después eso se convertía en falta de oxígeno. Y en el momento cuando mi padre fue diagnosticado primero por dengue, empezamos a atacar esa parte, pero después vimos otra dificultad en él, que era la parte del aire, el oxígeno a sus pulmones. Y ahí fue cuando nos empezó a preocupar, porque todas las noticias en ese momento era COVID, y muerte, y muerte, y muerte. Cuando nosotros pasamos por ese momento, y yo paso también por esa enfermedad juntamente con mi padre, yo empiezo a perder el olfato y el gusto, y decía: ¿qué es lo que está sucediendo? Yo metía mi cara ahí al cloro, y yo quería oler el cloro, yo quería oler todos esos olores fuertes, y no alcanzaba a percibir esos olores, y yo empecé a preocuparme. Pero también empecé a ocuparme. Fue más mi ocupación que mi preocupación por mi salud, porque yo veía cómo mi padre empeoraba y empeoraba y empeoraba, hasta verlo en el momento más crítico en su salud de él, y tuvimos que llevarlo a un hospital. En ese momento él entra al hospital con 30 de oxigenación y 40 de glucosa. Era lo que nos decían los doctores. Nosotros bajamos a papá del carro para meterlo ahí al hospital. Él ya iba totalmente morado, él ya iba mal, él ya no hablaba, ya no nada. Él no se acuerda cuando él fue introducido al hospital. En ese momento, ¿verdad?, los doctores, todo era muerte. En ese momento los doctores decían: tu padre se va a morir.
En ese momento todos nuestros pensamientos y nuestro corazón se inundaba de angustia, de preocupación, que era lo que iba a suceder al dejar a mi padre ahí. Y lo más preocupante era que lo íbamos a dejar y ya no lo íbamos a volver a ver. Y cuando nosotros con fe decidimos dejarlo en ese hospital, porque fue Dios el que nos llevó a ese lugar. Ningún hospital estaba recibiendo a gente ya de COVID. Los hospitales ya estaban sobrepasados, ya los hospitales ahí en Morelos, ¿verdad? Se hablaba de un índice que había entrado muy alto a esos lugares. En cierta forma los doctores también no querían combatir la enfermedad. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar y nos abren las puertas, podemos nosotros dejar a mi padre. Nos dice el doctor, ya no van a volver a verlo, pero ¿quieres pasar a despedirte de él? Y yo le dije que sí. Cuando yo paso a despedirme de él, yo le dije, papi, ánimo. Papi, aquí están tus hijos, vamos a echarle ganas. Amén. Ahora nos toca a nosotros luchar. Ahora nos toca a nosotros interceder por ustedes. Ahora nos toca a nosotros levantarnos. Ahora nos toca a nosotros clamar a ese Dios, el cual muchas veces ustedes nos enseñaron a quién clamar y a quién correr en estos momentos de angustia y de desesperación, de soledad, en estos momentos donde quizás no encontramos salida. Dios contigo, papá. Solamente me doy la media vuelta y veo como su cabecita gira. Yo sé que él estaba diciendo amén. No tenía fuerza ni para hablar ni para levantar sus manos. Pero en ese momento uno piensa y uno dice, ¿por qué ellos? Si ellos cuántos años te han servido, Señor. ¿Por qué ellos? ¿Cuántos años han caminado? ¿Cuántos años han entregado, Señor, su vida a tu servicio? Porque a ellos. Y el Señor nos hablaba y nos decía, no es a ellos, es a ustedes. Gloria a Dios. Entendimos muchas cosas durante ese desierto. Entendimos muchas cosas durante ese proceso. El Señor moldeándonos, el Señor cambiándonos, el Señor tocando nuestro ser. Te voy a hablar por mí. Hubo un tiempo, nosotros crecimos en la iglesia, hijos de pastores. Crecimos ahí, servimos al Señor. Hubo un momento donde yo empecé a anidar cosas a mi corazón. Empecé a anidar cosas en mi vida. Las empecé a hacer tesoros en mí. Y eso fue lo que me apartó de la presencia del Señor. Y eso hizo que yo tomara decisiones incorrectas en mi vida. Decido salir de casa, decido entregar el ministerio, decido dejar todo porque yo quería demostrarle a mis padres que yo podía hacer algo por mí, que yo quería demostrarles a ellos que yo también era capaz de poder hacer algo, pero eso yo no estaba pensando en mis fuerzas, yo no estaba pensando en lo que yo humanamente podía hacer, olvidándome de lo que el Señor podía hacer a través de mí. En ese momento yo llego a Cuernavaca, busco trabajo, tardé para encontrar trabajo. Mi madre cada vez que me hablaba y me decía, Keren, ¿cómo estás? Ella quería que yo le dijera, estoy mal. Pero dentro de mi orgullo, ¿verdad? Como todo hijo, cuando decide dejar a papá y a mamá, aunque tus tripas estén ahí comiendo una con la otra y luchando la una con la otra, mami, no te preocupes, yo estoy bien. ¿Ya comiste? Sí, ya comí. ¿Cómo te está yendo? Bien, me está yendo el orgullo del hombre. Y en ese momento yo digo, yo no puedo regresar a casa. Yo no puedo regresar a ese lugar derrotada. Yo no puedo ir otra vez ahí con papá y mamá y decirle a mamá, me fue mal. Papá, me fue mal. Acéptenme de nuevo. Yo no quería eso. Y en ese momento me abrieron puertas. Se me abre una puerta muy buena para trabajar como gerente de recursos humanos. Empiezo a ganar dinero. Empiezo a hacer riquezas, ¿verdad? Empiezo a decir, wow, yo sí puedo. Wow, yo soy grande. Wow, mira lo que yo tanto que desperdicié en ese lugar mi tiempo. Y mira lo que ahora yo puedo hacer en poco tiempo. Teniendo un departamento, teniendo carro, teniendo todo. Yo podía decir, yo puedo. Pero llega un momento donde viene el desierto. En donde el Señor nos recuerda,
no es por ti, sino es por mí. Amén. Amén. Así es. No es por lo que tú sabes hacer, sino lo que yo voy a hacer a través de ti. Así es. Gloria a Dios. Y en ese momento viene el desierto sobre nuestras vidas. Papá enferma, mamá enferma, y ahí vengo de regreso. El único que pudo volverme a mi verdadera esencia se llama Jesucristo. Amén. En ese momento yo regreso a casa, veo cómo está la situación ahí, y cuando veo a mi papá y a mi mamá mal, yo ya no pude regresar a Cuernavaca. Yo le hablo a mi jefa, la dueña de la empresa, le digo, yo no voy a poder regresar a la empresa. Pero ¿por qué te necesitamos? Mira, ahora con todo esto de la pandemia se nos ha ido mucha gente y necesitamos más reclutamiento. Le dije, no puedo regresar a la empresa. Discúlpeme, pero no puedo regresar. Tómate tu tiempo, me dijo ella. Tómate tu tiempo y aquí nos vemos. Yo le dije, no puedo regresar a la empresa. En ese momento yo ya no pude ir por finiquito, ya no pude ir por nada, porque ya se había venido la pandemia, cerraron todas las empresas, se estaba trabajando desde casa, y aún todavía la dueña me dice, Karen, hay una oportunidad que tú trabajes desde casa. Y yo veía todo lo que estábamos pasando en casa y decía, no puedo regresar. Y en ese momento, cuando yo veía esa situación, yo decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo renuncio, dejo todo. En ese momento el departamento se quedó ahí solo. El Señor me llamaba para lo de la renta, porque eso sí nunca terminó de pagar. Aunque no trabajaras, ¿verdad? Estuviera cerrado todo. La gente pedía también. Entonces en ese momento entendí, yo dije, tengo que dejar ese departamento. Aún no terminaba mi contrato. Hablo con el dueño y le digo, no voy a poder regresar allá al departamento, estoy pasando por esto, por aquello y el otro. Me dijo, hija, no te preocupes. No te preocupes, aquí deja tus cosas y cuando tú arregles tu situación, aquí van a estar tus cosas y puedes venir por ellas. Gloria a Dios. En ese momento nosotros entendimos lo que el Señor estaba haciendo. Dejamos a papá ahí en ese hospital. Yo ahí en Cuernavaca, yo tenía un departamento, ahí estuvimos durmiendo, ahí estuvimos en ese departamento mientras pasaba el proceso de papá. Llega un momento en donde a papá tenían que entubarlo, y en ese proceso de intubación mi madre decía, yo no quiero que él sea entubado, tu padre no va a aguantar, tu padre no va a aguantar esa intubación, tu padre se nos va a ir si ustedes dicen que lo entuben, yo no quiero que lo entuben. Y nosotros hablábamos con mamá y le decíamos, mami, todo va a estar bien, tranquila, nosotros estamos obedeciendo nada más lo que dicen los doctores, pero Dios tiene la última palabra sobre la vida de mi padre. Dios tiene la última palabra sobre la vida de su siervo. Y ella nos decía, adelante, hagan lo que tengan que hacer, ustedes son los hijos y ustedes tomen las decisiones. En ese momento yo corro al hospital, firmo donde va a ser la intubación y le digo al doctor, doctor, mi padre puede oírnos. Y solamente me dijo que sí. Le digo, ¿podemos hacer una videollamada con él? Me dice sí. Ya habían pasado más de 10 días ahí él en el hospital, y llegó un momento y le hablo a mi hermana Cecia. Yo me sentía cansada. Mi hermana Jenny estaba pasando por la enfermedad también de COVID, Fernando también, y bueno, ahí estábamos pasando por esta enfermedad, mi madre batallando y luchando con el cáncer. Y yo le dije a Cecia, pensando yo en mi humanidad, diciendo, mi hermana es más fuerte, mi hermana tendrá las palabras correctas para papá en ese momento. Y yo le hablo a Cecia y le digo, llama a mi papá, te van a dar una oportunidad para que tú hagas una videollamada con él. Y en ese momento ella hace la videollamada, empieza a hablar con él, le dice, papi, no te preocupes, estamos orando por ti, papi, hay una iglesia, hay muchas iglesias orando por ti, creemos en lo que el Señor va a hacer contigo. Y mi padre ahí con tanta dificultad en respirar, ella comienza a orar por él, y en ese momento sale el doctor y me dice, ¿qué hizo tu hermana? Tu padre está subiendo en oxigenación. Algo está pasando en la vida de tu padre. Si nosotros vemos que él sigue respondiendo, vamos a anular la intubación en su cuerpo. Vamos a ver cómo reacciona y vamos a ver qué es lo que sucede con él. Quiero decirte que pasaron 2 días, 3 días, ya no nos llamaban.
Yo voy corriendo al hospital para recibir alguna noticia de él, preocupada. Y me dice el doctor, ustedes familiares del paciente Fernando Ávila Aguirre. Sí, somos familiares. Qué bueno que los veo. Y si no han recibido una llamada es porque todo está bien. Y quiero decirles que su padre será dado de alta. Gloria a Dios. Nosotros entendimos lo que el Señor estaba haciendo. Dáselo fuerte al Señor. En ese momento había mucha angustia en nosotros porque se escuchaban muertes, se escuchaban cuerpos desaparecidos, se escuchaban que los cuerpos no los entregaban. Todo lo que estaba sucediendo en el país y en todos los países era una mortificación en nosotros. Pero nosotros pudimos ver la mano de Dios ahí donde estábamos. Nosotros fuimos sustentados y fuimos fortalecidos por esa fe de esos dos hombres. Nosotros fuimos llevados a esos desiertos para ser perfeccionados. Y en eso, mientras nosotros pasábamos ese desierto, el Señor también nos decía, ellos tuvieron que pasar por sus desiertos, ellos tuvieron que pasar por dificultades, ellos tuvieron que ser procesados para ser perfeccionados. Y ahora yo me encargo de sus vidas y ahora yo haré lo que tengo que hacer en ustedes para que se logre el propósito de mí sobre ustedes. Amén, aleluya. Santo Dios. Su momento donde no entiendes nada. Ahora viene lo más difícil. La economía. No teníamos para sufragar todo lo que teníamos que pagar en el hospital. Y quiero también aprovechar este tiempo para agradecerles, Iglesia Josué, por todo lo que hicieron por la familia. Esa ofrenda que ustedes dieron cayó en buena tierra. Esa ofrenda que ustedes dieron cayó en buen lugar. Fuimos bendecidos a través de ustedes en los momentos más difíciles de nuestra vida. Todas las iglesias que también nos apoyaron, familiares también, mi tía Antonia, todos los que pudieron apoyarnos, agradecidos. De verdad no tenemos cómo agradecerles, no tenemos cómo, ¿verdad? Nuestro corazón desborda esa gratitud. Y bueno, les doy las gracias a nombre de mi padre, ¿verdad? A nombre de la familia, por todo lo que hicieron por nosotros. En ese momento estábamos batallando con esto, venía ya lo más fuerte para sacar a papá del hospital. Nos decían una cantidad, se cubría, íbamos a los cajeros, íbamos a todos esos envíos que realizaban los hermanos, y llegó un momento en donde nosotros pensábamos que la deuda estaba saldada. Y cuando le decimos ya pueden entregarnos a nuestro padre, sale un doctor y nos dice aún no termina, todavía tienen que pagar 70,000 pesos. Y en ese momento, cuando empezamos a leer y a cuestionar, pero ¿por qué? Si ustedes nos dieron una cantidad y ahora nos salen que es otra. No, ¿qué es lo que está sucediendo? Empezaron a explicarnos y en ese momento solamente te explicaban y decían, pues ahora sí que háganle como ustedes puedan. Pero nosotros sabíamos a quién deberíamos de correr. Ya habíamos aprendido de dónde teníamos que tomarnos. El Señor nos estaba capacitando para volver a Él y volver nuestra confianza a Él. Y en ese momento suena mi teléfono. Yo veo los ojitos de mi hermano preocupado. Yo ya no quería hablarle a mi hermana, ya no quería angustiar a mi madre en decirle, mami, falta más, mira, no nos van a entregar a papá, falta esto, porque yo sabía la condición de ella. Y en ese momento yo le dije, Fer, Dios no nos va a dejar, Dios nos sigue sustentando y vamos a ver la mano de Dios sobre nuestras vidas y lo que el Señor va a hacer a través de nosotros. Y en ese momento me habla mi jefa, me habla la dueña de la empresa y me dice, Keren, ¿en dónde estás? Le digo, estoy en tal hospital, señora Ivonne, voy para allá. Llega ella, ¿verdad? Y llega toda cubierta, sabía la situación de nosotros. Y en ese momento solamente me dijo, Dios me trajo aquí. Yo no sé qué es lo que estás pasando. Yo no sé por qué estás en este lugar. Pero Dios me trajo aquí y voy a orar por ustedes. Nosotros como pudimos en medio de nuestra debilidad, doblamos nuestras rodillas en ese hospital juntamente con fe. Y solamente le decíamos, Señor, tú vas a suplir nuestra necesidad. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes cuál es la angustia que hay en nuestras vidas y solamente nos entregamos a ti. En ese momento ella saca un sobre y me lo deja ahí en la jardinera y me dice, cuando me vaya lo tomas.
Yo cuando vi ese sobre, yo pensé que era una carta, una palabra de ánimo o algo que venía ahí. Cuando yo abro ese sobre, había dinero en ese sobre. Y quiero decirte que cuando yo empecé a contar billete tras billete, era la cantidad exacta que necesitábamos para sacar a mi padre en ese momento. Y yo le dije a Fer, no nos cansemos, no hay fuerzas, pero tomemos fuerzas de donde no lo hay, porque Dios hará algo grande a través de nuestra vida. Y en ese momento empezamos a confiar aún más en el Señor. Llevamos a papá a casa con la convicción de que el Señor ya había hecho un milagro en su vida y de lo que Dios iba a hacer a través de él y de nosotros. Pero ¿cuál era nuestra sorpresa? Mamá empieza a empeorar en su salud. Los desiertos, iglesia, a veces piensas que ya sales de uno cuando ya entraste a otro más grande. A veces pensamos que ya todo terminó. Yo iba al cuarto de mi papá, lo veía bien, tuvimos que contratar enfermeros para que cuidaran de él, pero también, ¿verdad? Nosotros cuidando de mamá en ese momento. Y cuando nosotros nos encontrábamos, gracias hermano, cuando nosotros nos encontrábamos en esa situación, nosotros sabíamos quién era el que nos estaba sustentando y quién era el que estaba sustentando a ellos también. En su semblante de mis padres jamás cambió y jamás se vio una tristeza, sino al contrario, una convicción de quién era su Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hombres de fe. Amén, aleluya. Soltamos un poquito a papá para atender a mamá. Los enfermeros se encargaban de él. Estábamos al pendiente del medicamento. Él tenía que usar más de 20 tanques de oxígeno por día, porque cuando nos lo dieron todavía él tenía que estar recibiendo ese oxígeno. En el momento que nosotros veíamos que papá mejoraba, nosotros decíamos, Dios, tú nos vas a dar la victoria en la vida de mi madre también. Cuando vemos que ella empieza a empeorar, cuando vemos que ella empieza a agravar, ¿verdad? Dificultades también en ella. Se terminaban sus fuerzas como aquella vela cuando empieza a apagarse poco a poco. Yo le decía, mami, vamos, mira, aquí están tus hijos, mira, aquí está tu esposo, lo que Dios ha hecho a través de la vida de mi padre. Dios te va a levantar para que testifiquemos de ese Dios de poder. Y ella solamente me decía, no quieren, ahora les toca a ustedes. No quieren, lo que ya se hizo, se hizo. Y el Señor está atento a lo que va a hacer en mi vida. Aleluya. Y yo voy con mi amado. Amén. Gloria a Dios. Un momento donde ella soltó. No se aferró a lo terrenal, se aferró a lo celestial. Amén. Sabiendo que su vida estaba mejor en las manos de Cristo. Amén. Y en ese momento había dificultad en nuestra vida de entender. Nosotros pensábamos que ya mamá se estaba tirando, que ya mamá se quería morir, entendiendo esa parte, pero nosotros como hijos luchando para que ella se levantara, animándola, estando ahí con ellos, sus hermanos, llamándoles, hablándoles por teléfono, pero ella siempre diciendo, ha llegado mi tiempo. Y en ese momento de eso nosotros entendíamos que algo iba a suceder. El Señor preparando nuestros corazones para lo que venía. El Señor preparando nuestras vidas para lo que iba a suceder. Llegó un momento donde yo ya estaba muy cansada. En ese momento de desiertos a veces terminas delgado, pero mira, lo recuperamos rápido. En ese desierto terminamos delgados. No nos entraba la comida, no nos entraba nada. Y solamente decíamos que vamos a comer, no nos sabe nada, no sabe nada esto. Comíamos por comer, empezábamos a bajar de peso, nuestras defensas empezaban a bajar por toda la preocupación, ya casi 1 mes, 2 meses sin dormir, ¿verdad? Estar al pendiente de la salud de mamá. Ya mi mami al final decía, Keren, siéntame. Y yo la sentaba. Sí, mami, yo te voy a sentar. Keren, a los 5 minutos, acuéstame. Yo iba, me paraba y la acostaba. Después, Keren, ven, levántame. Ya ella se sentía incómoda. Ya no podía estar ni parada, ni sentada, ni acostada.
Hubo un momento donde yo le dije: mami, estoy cansada. Trata de dormir y yo quiero dormir un ratito. Ella solamente derramó sus lágrimas y me dijo: Keren, no te canses de hacer lo que estás haciendo, porque hay algo que viene sobre tu vida. Y yo quería entenderlo dentro de mí, mi corazón estaba abierto, se cerraba, se abría, se cerraba. Era un proceso difícil que estábamos pasando en no soltar y no decir: Señor, haz tu voluntad en la vida de mi madre. Cuesta mucho trabajo soltar. Cuesta mucho decir: Señor, haz tu perfecta voluntad en ella. Y en ese momento el Señor tratando con nosotros, el Señor llevándonos a otro nivel, a otro nivel y a otro nivel. Cuando tuvo que ser hospitalizada. Pero días antes de que ella fuera hospitalizada, yo cansada. En la casa se realizaban las transmisiones anteriormente, antes de que ellos cayeran enfermos. Ella fue una mujer que emprendió la oración de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Todos los días se levantaba ella orando, llorando y orando por todo lo que estaba pasando. Y en ese momento, cuando ella iba a ser llevada al hospital 2 días antes, yo dentro de mi cansancio, que ya no podía más, yo caminaba con mi cabeza agachada. Yo le decía: Señor, yo ya no puedo, ya. Yo ya quiero que esto termine, Señor. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Y yo ahí entendí que el Señor no da carga que nosotros no podamos soportar. Amén. El Señor no da carga que nosotros no podamos aguantar. Y en ese momento me viene una voz a mi cabeza y me dice: haz lo que sabes hacer. Yo camino hacia el lugar donde teníamos los instrumentos, estaba el piano ahí. Yo corro al piano y empiezo a tocar el piano. Empiezo a llorarle al Señor: Señor, ayúdanos, Señor, fortalécenos, Señor, en tu presencia. Señor, trae paz a nuestras vidas. Y en ese momento empiezo a tocar y empiezo a adorar el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo eres, Señor. Te adoro, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Santo. Empiezo a decirle: Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, tú lo puedes hacer en nosotros. Aleluya. Todavía aún sin fuerzas para hablar, dentro de mi cansancio, yo le expresaba al Señor. Y en ese momento empiezo a entonar: vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Todavía mi voz muy delgada, muy cansada. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Empiezo a soltar todo al Señor, empiezo a entregar mis cargas, empiezo a entregar mi dolor, empiezo a entregar mi angustia. Vivo para adorarte, empiezo a agarrar fuerzas. Vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Es lo único que puedo hacer, Señor, en este momento. Es lo único, Dios. Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Yo vivo para adorar. Mientras subía la intensidad de la música, mientras subía mi intensidad, yo no me di cuenta que ese lugar se escuchaba algo fuerte. Y cuando veo que sale el enfermero y estaba humillado ahí a mi lado y me decía: síguele, que tu padre está pasando una crisis difícil, tu padre se le acaba de bajar la oxigenación, síguele porque algo está sucediendo allá. Y yo empiezo: vivo para, y empiezo a adorar, vivo para adorarte, yo vivo para adorar. En el momento no entendía qué era lo que estaba pasando, y el enfermero humillado
le dice: hay algo que está pasando que yo lo siento, hay algo que está sucediendo que yo lo empiezo a sentir. Yo no sé qué es lo que estás diciendo, pero es la presencia de Dios. Y yo le empiezo a decir: adórale. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorar. Lo que me sorprendía de ese hombre es que nunca había escuchado del Señor. Y cómo él percibió la presencia de Dios. Quiero decirte que cuando hay presencia de Dios, lo perciben aún los demonios, aún la gente que no tiene entendimiento. Hay un entendimiento en ese momento y sus mentes son abiertas. Y él decía: síguele, porque hay algo que está pasando en este lugar. Cuando yo volteo a ver el cuarto de mamá, y yo empiezo como esa mujer con dificultad empieza a salir de su habitación, agarrándose de los muros. Yo quería correr a ella y poderla traer, o si necesitaba algo, y solamente ella con su manita y su dedito me hacía así. Yo ya sabía que esta señal era de síguele, cántale, adórale, era de adora que el Rey de Reyes y Señor de Señores no pare. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Y en ese momento yo caigo de rodillas, no pude aguantar la presencia de Dios en ese lugar. Yo caigo de rodillas y ella se acerca a mí. Y yo estando de rodillas, ella empieza a declarar una palabra profética sobre mi vida, que nunca se me va a olvidar. En ese momento ella traía en su mano como un manto, y ella lo extiende sobre mí, sobre mis lomos, y me dice: una doble unción viene sobre tu vida. Quizás no lo veré, pero el Señor ya me lo reveló desde años atrás, lo que Él va a hacer a través de ti, a través de tu generación y a través de lo que viene en tu vida. Yo caigo quebrantada delante de la presencia del Señor. En ese momento no entendíamos. Pero hay algo que te quiero decir, mujer, varón. No te canses de declarar la palabra de Dios sobre tus hijos. Amén, gloria a Dios. Quizás no lo vas a ver, pero el Señor ya te lo ha revelado. Quizás a lo mejor tus ojos no lo verán, pero ya el Señor ha revelado lo que el Señor va a hacer a través de la vida de tus hijos. Porque el Señor lo cumple, el Señor lo cumple, el Señor lo cumple sobre nuestras vidas. Y yo soy un testimonio de lo que el Señor hace a través de nosotros. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo. Empiezo a cobrar ánimos. Mi madre tiene que ir al hospital a los 2 días. Nosotros sabíamos para lo que el Señor estaba preparando en nuestro corazón. Oh, rabayas. Lo que el Señor estaba haciendo a través de nuestras vidas. Ella empieza a empeorar en el hospital, en donde ya no la iban a entregar, ya la iban a dar de alta. Ella nunca perdió el apetito, quiero decirle, muy común de los González. Siempre ella le supo la comida, siempre ella comió. Y en ese momento ella estaba comiendo un filete y me dice: hija, ve y baja y ve con la nutrióloga, porque yo quiero que este filete lo sepas hacer, me gustó mucho. Y yo: mi mami quiere que aprenda recetas. Y en ese momento yo bajo. Cuando nosotros subimos, mamá empieza a grabar con fiebres y fiebres y fiebres y fiebres y fiebres. Y empezó a faltarle el oxígeno. Empiezan a sacar placas, nos sacan a nosotros, nos dicen: creo que es COVID de tu mamá, nos sacan. No es COVID de mi mamá. Van, hacen todas las tomografías de su cuerpo y se dieron cuenta que no era COVID. Les hicieron una prueba de COVID y mamá ya tenía agua en sus pulmones. Y en ese momento el doctor nos dijo: esto que está sucediendo con tu mami son sus últimos días, son sus últimos momentos. Yo empiezo a hablarle a sus hermanos: háblenle a su hermana porque ella se va con el Señor. Pero el Señor ya había traído paz a nuestras vidas. Yo regreso a casa en paz.
todavía aún con la esperanza de que el Señor hiciera algo en la vida de su sierva. Pero cuando yo duermo, el Señor me dice: descansa en mis brazos. A las 4 de la mañana yo escucho la voz del Señor y Él me dice: ha llegado el momento. Voy a tomar lo que me pertenece. Aleluya. Todos, Fernando y Emima, todos percibimos esa parte. Y me habla mi cuñado: Keren, digo, no me digas, ya sé, mamá acaba de partir. Sí, Keren, tu madre acaba de cerrar sus ojitos y ya se fue a la presencia del Señor. Vino paz a nuestra vida, vino paz a nuestro corazón, y pudimos enfrentar eso solamente con la paz que regala Cristo. Amén. No lloramos como los que no tienen esperanza, sino que sabemos que algún día volveremos a vernos. Sabemos que algún día celebraremos las bodas del Cordero y estaremos con nuestro amado celestial. Y quiero decirte que tu familia no está perdida, tu familia está en las manos del Señor, y el Señor hará cumplir su propósito en tus hijos, en las generaciones de tus hijos. Y esto no termina hasta aquí, porque el Señor tiene que terminar la obra y perfeccionarla en nosotros. Amén. Amén. Levántate en esta tarde. Gloria a Dios. Si Gracias. estás pasando por un desierto, si estás pasando por algo en tu vida, siéntete privilegiado por lo que el Señor está haciendo en ti, porque cosas grandes vienen a tu vida. Quizás no lo entiendes en este momento, quizás no sabes qué es lo que está sucediendo en ti, pero el Señor se está encargando de hacer la obra en tus hijos. Suelta a tus hijos en las manos del Señor, suelta a tu familia en las manos de Cristo, que ahí están más seguros. Suelta a tus hijos, suelta a tu esposo, suelta a tu esposa, suelta aquello que ha venido atormentando tu corazón. Toda amargura, todo lo que pueda haber en tu corazón, entrégaselo al Señor y deja que Él se encargue de penetrar en tu vida. Viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí y todos van a ver que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Y yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Una vez más dile: yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Yo sé que viviré, y yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Vencí y todos sabrán que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Decláralo fuerte en esta mañana, dile: yo vencí y todos van a ver que vencí, así como Jesús venció. Heredero de victoria.
Soy heredero de victoria. Soy heredero de victoria. Vamos, dilo. Soy heredero de victoria. Soy heredero de victoria. Soy heredero de victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, iglesia. Si tú vienes con tu familia, tu esposo, tu esposa, tómala de la mano y somos más que vencedores. Y empieza a declarar esa palabra sobre tus hijos, sobre tus hijas. Si algún día no has profetizado sobre ellos, hoy es el tiempo que declares lo que el Señor va a hacer a través de la vida de cada uno de tus hijos, a través de la vida de tus hermanos, a través de la vida de tu esposa, de tu esposo. El Señor tiene cosas grandes. Oh, gracias, Dios. Gracias, Señor. Vamos a levantar un clamor al Señor en esta hora. Te toca a ti clamar al Señor. Corre a los brazos de Cristo. Clama, clama, clama. Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Clama al Señor en esta tarde. Precioso Jesús. Hermoso Jesús, hermoso Señor, hermoso Salvador. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, a través de nuestras vidas. Y lo único que podemos hacer, Señor, es correr a tu presencia, humillarnos delante de tu presencia, sí, Señor. Corazones muertos a la presencia del Señor. Si has sentido quizás frialdad en ti, hoy el Señor te dice: yo toco tu corazón. Yo toco tus pensamientos y voy a perfeccionarte las veces que sean necesarias, porque yo soy el alfarero. Así es. El alfarero, cuando ve imperfecciones, tiene que volverlo a romper y volverlo a hacer. Aunque sea una piedrita pequeña, tiene que volver a destruir eso que ha hecho con sus manos para volver a crear esa vasija. Si hay imperfecciones pequeñas en nosotros, y el Señor tiene que romperte, y el Señor tiene que volver a hacer en ti una vasija nueva, cual sean las veces que tenga que hacerlo en nosotros. Va a doler, ese moldeo va a doler, pero es con un propósito, es para algo mucho mejor. No te desesperes, no te angusties, porque el Señor tu Dios está contigo, cual sean las veces que tengan que ser. El Señor está con nosotros y solamente le alabamos. Levanta tus manos. Alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Una vez más, dile en esta hora: te alabo, mi Señor, yo te alabo, no importando por lo que yo esté pasando, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, me sostienes y no me dejas claudicar. Yo te alabo, dile en esta tarde: te alabo, y mi alma no se cansa de alabar, te alabo, mientras vida exista en mi ser. Viene la lucha en nuestras vidas, pero Él nos recuerda: a veces el maligno quiere
mientras haya aliento en nuestras vidas, siempre se soltará una alabanza, Gracias, Señor. porque solamente tú lo mereces. Como dice el canto, que el maligno quiera entorpecer todo, no puede. Estamos tomados de la mano del Señor. Los procesos, hermano, que la palabra de Dios nos hablaba ahora, hay procesos que son para los padres y para los hijos, pero vale la pena pasar un proceso. Vale la pena. Después de un proceso viene la bendición. ¿Quién no ha pasado un proceso? A veces como que parece que desfallecemos por el matrimonio, por los hijos, pero mira, hay que ponerlo en las manos de Dios. Señor, tú sabes. Puede ser que alguien te critique, ¿qué importa, Señor? Tú sabes lo que vas a hacer. Tal vez te dañen, ¿qué importa? Señor, tú sabes lo que vas a hacer. Él es experto en levantar los hijos tuyos, tus hijos. Él sabe lo que va a hacer. Mientras todos están aquí, si hay alguien que quisiera aceptar a Jesús, si alguien aquí dice, yo vengo y yo quisiera entregar mi vida a Jesús por primera vez, ¿por qué no levanta su mano como yo la tengo levantada para conocer ese Jesús? ¿Alguien lo quiere conocer? Así levante su mano como yo la tengo levantada y yo sé que tú quieres conocer a Jesús. ¿Alguien lo quiere hacer? Todos somos de casa. Gloria al Señor. Creo que Dios nos ha hablado, hermano, a cada uno muy íntimamente. Agarre su porción, agarremos el pedazo que nos toca, vamos hacia adelante. Usted nació para ser victorioso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor camina con usted. Usted no camina solo, usted camina con Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Oh, se acabaron los tiempos que caminábamos solos. Eso se acabó. Ahora usted camina acompañado. Gloria a Jesús. Vamos a colectar la ofrenda en este momento.